Bienvenidos a Cultos en Casa del Centro Cristiano Betania, transmitiendo simultáneamente a través de YouTube, Instagram, Facebook, televisión, radio y Zoom. Prepárate, que ya comenzamos. Bueno, hemos estado hablando acerca de la vestidura del sumo sacerdote de Israel, el significado, y hoy quiero hablarles acerca del Urim y del Tumim. Estas palabras hermosas, escríbelas, aparece pocas veces en la Biblia, solamente en unos cuantos versículos, pero es importantísimo el significado del Urim y el Tumim. Hemos explicado anteriormente que eran como unas piedrecitas que estaban dentro de lo que era el pectoral. El pectoral es que está aquí, dice pectoral, donde había una piedra que representaba a cada uno de los hijos de Israel y a cada tribu. Dijimos que Dios es Señor de la individualidad, o sea, del individuo y de las masas. O sea, Dios es Dios para nosotros y para todos. Él es Señor de señores. Y dentro de este pectoral, porque esto se llamaba el pectoral, estaba el Urim y el Tumim. Ayer estuve predicando acerca de esto, acerca del pectoral. Hablé del significado de Jesucristo de Nazaret como nuestro intercesor. Dije también que cada una de esas piedras representaba el nombre de uno de los hijos de Jacob. Y eran 12 hijos de Jacob, y cada una de esas piedras representaba a uno de los hijos de Jacob. Y cada vez que el sumo sacerdote entraba ante la presencia de Dios, iba orando, recordando a esos hijos, a las tribus, y eso era un memorial para Dios y para él. Entonces, el sumo sacerdote recibió la orden de tomar las piedras y meterlas dentro del pectoral. Ahí están esas piedras, ahí está el pectoral, y el pectoral tenía un doble fondo, o sea, que ahí él podía meter las piedras y las piedras no se iban a salir del pectoral porque estaban allí guardadas. Esto aparece en el versículo 30 de Éxodo, versículo 30, y no sé si lo podemos leer. Dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. ¿Se fija dónde tenía que estar el Urim, el Tumim? Sobre el corazón de Aarón cuando entraba delante del Señor, y Aarón lo pondría dentro de lo que era el pectoral. Mire qué hermoso, esas piedras que estaban allí representaban la voluntad de Dios, la dirección de Dios, algo tan importante que tú y yo necesitamos en este tiempo: conocer la voluntad de Dios y conocer también el diseño de Dios para nuestras vidas, el plan de Dios. ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos? ¿Quiere Dios que tú te vayas del país? ¿Que te regreses a tu país? Yo no sé. Pregúntaselo al Señor y Dios dirá. Urim, el significado es luces. Urim significa luces. Creemos que el Urim era el blanco, la piedrecita blanca sería el Urim. Es una metáfora de una revelación de Dios. Eran usadas para determinar la decisión de Dios en diferentes preguntas, eventos, situaciones. El Tumim significaba perfección. También revelaba la voluntad de Dios. Era emblema de la verdad completa, la integridad de Dios. Y yo creo que al estar allí, dentro del pectoral, en esa doble
costura o doble formación de ese pectoral, yo creo que también tiene que ver con la doble porción del Espíritu Santo. Una doble porción del Espíritu Santo de Dios viene sobre tu vida y mi vida cuando nosotros hacemos la perfecta voluntad de Dios. Cuando estamos no para buscar las cosas según nuestros intereses, sino según el deseo de Dios. Cae esa doble porción sobre ti cuando Dios te dirige, cuando Dios te dice por aquí no, ve por allá, cuando tenemos esa disposición de obedecer a nuestro Padre Celestial tal como Él nos guía. El pueblo perece cuando no hay visión. Cuando no hay dirección, el pueblo perece. Pero cuando hay revelación, cuando hay visión, entonces el pueblo se alegra en el gozo de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es bueno. La tradición judía dice que el Urim era diferente al Tumim. Dicen que ellos creen, los judíos creen en sus tradiciones, que el Urim se encendía como con luces. Ellos creen que habían varias piedrecitas Tumim, que había un Urim y que había dos Tumines, o sea, dos Tumim, uno blanco y uno negro, uno que decía sí, el otro que decía no, siendo el blanco el que decía sí y el negro el que decía no. Pero no hay nada de eso escrito en la palabra del Señor. Se cree que se encendía y la tradición judía dice que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, cuando tuvo su encuentro con Dios, él bajó con esas piedras que lo iban a guiar y que iba a guiar el pueblo. No en todo el Antiguo Testamento aparece el Urim y el Tumim. No se escucha, después de ciertos versículos que ahora vamos a ver, no se escucha hablar más. No se sabe qué se hicieron. Pero una cosa yo sé que el Espíritu Santo de Dios es nuestro Urim y Tumim en estos tiempos. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios es quien nos guía, quien nos habla. Ahora tenemos a ese abogado, a esa dirección, a ese agente de Dios, esa tercera persona de la Trinidad, que nos dice por aquí, o que nos dice espera, o que nos dice avanza. Así que le creemos al Señor en todo lo que el Señor dice y Dios hará cosas tremendas. Mire conmigo algunos versículos. Yo quiero mencionarles algunos versículos donde aparece, es más, le voy a mencionar todos los versículos donde aparece el Urim y el Tumim. Levítico 8:8 dice, este es uno de los versículos donde aparece. Dice, luego les puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim, note allí el plural, los Urim y Tumim. Esto es cuando fue Moisés a consagrar a los hijos de Aarón y Aarón. Moisés vistió, le puso la mitra, le puso el efod, la túnica, vistió a Aarón. Y dentro de eso, entonces les puso el pectoral y los Urim y los Tumim. En Números 27, versículo 21, cuando Aarón murió, Moisés ya estaba viejito, el Señor se iba a llevar a Moisés, le habla y le dice, haz el traspaso de mando. Ya yo me escogí uno que tiene espíritu dentro de él, refiriéndose a Josué. Entonces ya no era Aarón, porque ya Aarón había muerto, el sumo sacerdote. Ahora le tocaba el tercer hijo de Aarón. ¿Quién era este tercer hijo? Se llamaba Eleazar. ¿Por qué? Porque Nadab, que era el primogénito, y Abiú, que era el segundo hijo de Aarón, habían ofrecido fuego extraño y el Señor los había matado. Entonces le tocaba ahora a Eleazar ejercer como sumo sacerdote. Y dice el versículo 21,
Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim. Delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Y todos los hijos de Israel y toda la congregación harán lo que se diga. ¿A quién se refería este pasaje? Se refería a Josué. Mire, quiero que hagamos un alto aquí. Fíjese la bendición que tenía Moisés. Moisés no era cualquier persona. Dios le hablaba a Moisés cara a cara, dice la palabra del Señor. Cara a cara hablaba Dios con Moisés. Pero cuando Moisés traspasa el mando, ya Dios no habla cara a cara con Josué. Ahora le va a hablar a Josué y lo va a guiar a través del sumo sacerdote, con el Urim y el Tumim. Moisés, todos sus consejos, todas sus direcciones, sus directrices venían de parte de Dios directo. ¡Qué tremendo! Y yo le digo algo, el Espíritu Santo te ama tanto que Él quiere tener una relación personal contigo. Él no quiere y Él no necesita un intermediario entre Dios y tú. Y quiero hacer énfasis en esto. Hay mucha gente que se mueve solo a base de palabras de profetas. A mí me ha tocado ver cuando anuncian, viene un profeta de Dios, la gente hace una fila para el que profeta les tome de las manos y le diga algo a ellos. Y yo me quedo pensando, oh my God, ¿acaso es que no tienen al máximo de los máximos, al gran Espíritu Santo para que le hable? ¿Por qué necesitan que un profeta venga a decirles algo? Solo necesitamos, y no estoy menospreciando al ministerio del profeta, pero que Dios te hable a ti primero y que un profeta te confirme lo que ya Dios te ha hablado. Porque el Espíritu Santo habla cara a cara. Él nos revela cosas. Él tiene una voz especial que nos habla en el interior, que te hace sentir mal. Yo no sé si alguna vez te ha pasado, pero a mí me ha ocurrido que cuando he tomado alguna decisión a la ligera, después cuando pienso y digo, me equivoqué. No debía haber invertido en esto, no debía haber hecho tal cosa, no debía haber aceptado. Y el Espíritu Santo te hace ver que tomaste decisiones sin incluirlo. Entonces, dígale al Espíritu Santo, ayúdame a entender, conocer tu voz, porque Jesucristo lo dejó para ti y para mí. Amén. Entonces, el nombre Eleazar, para los que apuntan, el nombre Eleazar significa Dios ha ayudado. Eleazar era el tercer hijo de Aarón y en otras palabras, lo que se estaba diciendo, le estaban diciendo a Josué es, tú no entres a nada de batalla sin consultar al Jehová primero. La orden era, no entrarán ni saldrán si Él no lo dice. Amén. Entonces es precioso y te lo paso a ti también. Aprende a depender del Espíritu Santo. Ya nosotros no tenemos las piedritas y gloria a Dios que no necesitamos esas piedritas. Sí, no. Esto es relación con Dios. Hago otro énfasis. Tampoco tomes la Biblia como para decir, dime Señor, háblame, y usted hace con el dedo así y mueves la Biblia y la palabra que caiga esa es. Puede ser que por misericordia Dios te trate así, pero no debe ser al azar, porque Dios nos habla hoy directamente y tenemos que llegar a esa medida, la medida de conocer la voz de Dios cuando Él dice sí, no o espera. Amén. Otro versículo donde aparece acerca del Tumim y del Urim está en Deuteronomio 33:8.
cuando ya Moisés estaba por morir, avanzado en edad, y Moisés viene y bendice a cada una de las tribus. Bendijo a la tribu de Rubén, bendijo a la tribu de Simeón. Pero en Deuteronomio 33:8 le dio una bendición a la tribu de Leví. Y le dijo, Leví era el tercer hijo de Jacob con Lea. Le dijo a la tribu de Leví: tu Tumín y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masa y con quien contendiste en las aguas de Meriba. Note aquí, como a mí siempre me gusta que usted vea y relacione, ¿qué ves diferente aquí en este versículo? ¿Saben lo que es? El orden. ¿Se fija? Hasta ahora siempre habían mencionado a la luz primero, o sea, el Urim, antes que el Tumín, pero ahora están mencionando el Tumín antes que el Urim. Entonces quisiera decir que a lo mejor tu guianza, tu decisión sea tomada a la luz de lo que Dios quiere guiarte. Yo creo que nada ocurre en la Biblia por casualidad, nada ocurre por error, todo tiene un propósito, amén. Y si nosotros nos recordamos, entonces dentro de lo que hemos estudiado, el Tumín era perfección y el Tumín era la luz. Que tu perfección ante Dios esté antes que tu luz. Dios no se equivoca, el Espíritu Santo tampoco, y Él quiere hablarnos a nosotros y guiarnos todos los días de nuestra vida. Entonces, mire conmigo, hay otro versículo y quiero llevarlo a 1 de Samuel, capítulo 28, versículos 5 y 6. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Se turbó su corazón en gran manera. Y algo pasó con Saúl. Dice que consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños. ¿A cuántos Dios les habla por sueños? Ni por Urim, fíjese que no menciona el Turim, ni por profetas. Interesante. Míreme aquí. Los filisteos estaban en lucha, en pelea contra Saúl. Saúl tenía mucho miedo. Samuel se había apartado de Saúl. Y entonces, ¿qué sucede? Que Dios dijo: ¿tú sabes qué, Saúl? Yo te he hablado, pero mis palabras contigo es como que si se las hubiera llevado el viento. Escucha, esto tiene mucho que ver, porque el Espíritu Santo habla y habla y habla, hasta que llega un momento que tu corazón se enfría y el Espíritu Santo dice: oye, está bien, haz lo que tú quieras. Es lo que nos está diciendo 1 Samuel 28. Ya Saúl, el Saúl que Dios había escogido, ese Saúl ahora estaba haciendo por orgullo las cosas que él quería y se había olvidado de Dios. Y Dios dijo: bueno, yo no te voy a responder, no te voy a dar revelación. Amados, ojo, porque cuando se apaga la lámpara de Dios, eso es tinieblas y oscuridad. Dios llamó a Samuel, el profeta, y usted puede leer la Biblia, que decía: antes que la lámpara de Dios se apague. Dios habla, el Espíritu Santo te habla, el Espíritu Santo te dice: por aquí sí, por aquí no. Y nosotros debemos tener el corazón tan sensible y blando con Dios que obedezcamos la voz de Dios. Porque dice la Biblia que no contenderá el Señor para siempre. Y Él podrá tratar y tratar de darte oportunidades y oportunidades, pero nosotros necesitamos rendirnos ante el Señor. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió,
ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Si usted se acuerda en ese pasaje, Saúl se fue a donde una bruja, o sea, se fue de mal en peor. Cuán importante es que nosotros seamos sensibles a esa voz de Dios, porque todo con Dios es mucho mejor. Cuán importante es que nosotros obedezcamos al Señor, porque Dios ve el futuro y nosotros podemos decirle: Señor, guíanos. En la dirección de Dios jamás nos llevará a un camino sin salida. La dirección de Dios jamás te llevará por un camino equivocado. La dirección de Dios siempre será la placentera, la buena. No significa que va a ser la manera más fácil. ¿Quién ha dicho que lo que Dios hace es fácil? Hasta fíjese el peso de las piedras que llevaría ese sumo sacerdote en el pectoral. Me imagino que el oro y las piedras le pesarían. ¿Quién ha dicho que lo de Dios no te va a pesar? Que te va a ser facilito hacer la voluntad de Dios. No, a veces cuesta. A veces cuesta decirle a un hijo: estás equivocado. A veces cuesta decirle a un hijo: por ahí no. O cuando tu hijo te dice: pero déjame usar la computadora como yo quiera. Tú lo amas, pero muchas veces te cuesta decirle: no te conviene. Entonces, hacer la voluntad de Dios no siempre será lo más simple. A veces te costará sacrificar amistades que ya no querrán estar contigo porque ahora tú eres diferente. Pero bendito sea Jehová, porque lo de Dios siempre será mejor. Dale la gloria al Señor y dile: gracias, Señor. Lo de Dios es mejor y no importa lo que tengamos que dejar por causa de Él. Ustedes y yo hemos estudiado ya en el libro de Daniel todo lo que pasó con el templo, con cada uno de estas personas. Evidentemente, alguien tenía el Urim y el Tumim aparentemente en los tiempos de Nehemías. Alguien los habrá guardado. Pero ya, y estaría allí en el templo. Pero ¿qué pasaría? No sé si estaría bajo el tiempo de Antíoco Epifanes, cuando también destruyó el templo, hizo los sacrilegios y todo. Pero el asunto es que hoy día el Urim y el Tumim no sabemos dónde está. Pero yo sé que el Señor no nos ha dejado huérfanos. Dios nos ha regalado su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es un regalo de Dios, amados míos. Qué bonito es tener ese honor y ese privilegio que el Espíritu Santo te diga sí o no. Qué bonito que el Espíritu Santo te dé revelaciones aún por sueños y te diga: esto es el camino que yo quiero que tú sigas. Por favor, oigamos la voz del Espíritu Santo. Oigamos la voz del Espíritu Santo. Yo me acuerdo, y mientras preparaba esto me acuerdo de algo que mi madre me decía. Mi mamá me decía, ella me decía: Chimbi, dale oído a lo que el Espíritu Santo te hable. Chimbi, conéctate con el Espíritu Santo. Así que yo quiero decirles esto, porque muchas veces para nosotros es Dios y Jesús de Nazaret, pero muchas veces el Espíritu Santo no se le deja ese campo dentro de nuestras vidas. Y quiero animarlo para que usted lo haga y le hable a Él y le diga a Él que Él le hable a usted. Creo que más importante, referente a Dios, al Hijo Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo, más importante que lo que yo le hable a Él es lo que Él me quiera hablar a mí. Entonces, pongamos atención a esto y hablemos con el Señor. Apocalipsis 1:6. El Señor dijo: nos hizo reyes y sacerdotes. Estamos dentro de una familia sacerdotal. La familia Berrío, familia sacerdotal. La familia García, familia sacerdotal. La familia Jim, familia sacerdotal.
La familia tuya, diga conmigo, mi familia es familia sacerdotal, familia de ministros. Somos ministros, somos reyes y ministros. Así nos ha hecho el Señor. Entonces, Él tiene sobre tu vida esa voz, esa palabra, esa dirección. Él nos enseña en este tiempo qué debemos hacer. Yo me acuerdo cuando David, no se usa la palabra Tumim y Urim, pero se usa la palabra Efod. Creo que fue en 1 Samuel 30, versículo 7, cuando David está en Ziklag y dice que los amalecitas secuestraron a las mujeres y a los hijos de ellos, a toda la familia. Los seguidores de David casi se le vienen encima y lo matan. Y David le pregunta al que estaba ahí encargado del Urim y del Tumim, porque le dice, pero allí no dice Tumim y Urim, le dice el efod, hace énfasis a esa parte de la vestimenta del efod, donde iba a ir el pectoral encima, y le dice, tráeme el efod para consultar a Dios. Tráeme el efod. Al principio, cuando los hombres se le sublevaron, él no sabía qué hacer, pero después tomó control. Y después digo, espera, tráiganme el efod. ¿Tienes el efod? Tráemelo para consultar a Dios. Y cada vez que usted vaya a consultar a Dios, busque el efod. Busque el efod. Dígale a Dios, Dios, háblame, guíame. ¿Qué quieres que yo haga? Y yo le digo algo. Dios habla hoy. Dios habla por medio de la palabra. Yo me he dado cuenta que yo tengo que hacer altos en mi vida. De repente poner solo música instrumental y no escuchar a más nadie. No escuchar ninguna prédica, no escuchar ninguna televisión, no escuchar programas de radio. Simplemente apagar y dejar que la voz del Espíritu Santo me hable. A mí me habla a través de la música instrumental. Yo lo pongo ahí, me conecto con mi Dios y Dios me habla. Me va poniendo palabras, ideas, haz esto, haz aquello. Me va dando su espíritu de revelación. Tú eres ministro de Dios, real sacerdocio, pero necesitamos no solo tener fe. La fe se usa y se utiliza para momentos especiales, pero necesitas tener discernimiento de espíritu. Le voy a enseñar a qué me refiero. Cuando yo estaba me había recién graduado de la universidad, yo noté que habían personas que tenían buenísimas notas en la secundaria, pero de repente no lo lograron en la universidad. Tenían buenísimas notas en la universidad, pero de repente no lo lograron en la vida real. No lograron aquellas cosas que quizás los éxitos que por lo menos yo logré, algunos no lo lograron. Y entonces me di cuenta de algo. El Espíritu Santo hace la gran diferencia. El Espíritu Santo es el que capacita. Quizás mis compañeros, a lo mejor algunos de ellos, no tuvieron buenas decisiones, no tuvieron discernimiento de espíritu. Se metieron en una cosa o en otra, murieron anticipadamente por alguna razón. Pero nosotros tenemos el Espíritu de verdad, aquel que nos guía a toda la verdad. Entonces, la fe es necesaria, pero tú necesitas abrir tu Urim, tu Tumim y buscar tu efod y decirle, Dios, entiendo que necesito discernimiento de espíritu. Entiendo que necesito todos los dones del Espíritu Santo. No quiero solo uno, los quiero todos. Y Dios dice que da su espíritu sin medida y a quien quiera lo da. Eso necesitamos. Tener fe, pero tener espíritu de sabiduría. Tener fe, pero tener espíritu de inteligencia.
tener fe y tener espíritu de revelación. ¿Me sigue? Para que Dios nos hable, y el hacer la voluntad de Dios es importante. A Nehemías, cuando uno lee la historia de Nehemías, que es espectacular esa historia, uno ve que Nehemías hizo lo que ningún otro hombre pudo haber hecho antes, en solo 42 días, levantar los muros de Jerusalén. Y fíjese que Nehemías, en medio de mientras él estaba haciendo la labor, sus enemigos lo mandaron a llamar para darle honores, para hacerle una cena en un lugar llamado el Campo de Ono. Pero Nehemías tuvo el Espíritu de Dios que lo guió y dijo: no vayas, porque planeaban hacerle mal a Nehemías. Y hay cosas en tu vida de aquí en adelante que Dios va a hacer la diferencia. No todo lo que te ofrecen será bueno. No todo lo que el mundo te da es bueno. Puede haber cosas que simplemente son una trampa para ti. El enemigo sabe tus puntos débiles y esos puntos débiles tú debes reforzarlos. Decir, voy a dar un ejemplo, me gusta el dinero, entonces no voy a caer en todo negocio fácil, porque entonces puede ser que terminas perdiendo dinero. Conoce tu punto débil y refuérzalo. Y en ese punto débil comienza ahí a decirle a Dios: ve fortaleciendo y ve guiándome. Y en este punto débil no voy a tomar decisiones solo o sola, porque te necesito. Fue lo que le pasó a Eva y a Adán allá en el paraíso. No supieron discernir quién era la serpiente. No supieron discernir quién era lo que los estaba tentando. No supieron discernir. Pero tú y yo necesitamos discernir la voz del enemigo. Saber, esto no viene de Dios o esto viene de Dios. Y como dentro del ser humano siempre hay mal, el pensamiento del hombre es competencia, el ver cómo yo puedo ocupar tu lugar, con el espíritu de Absalón que tenía Absalón. Lea sobre eso. Fíjese, Eva quiso ser como Dios. Adán quiso ser como Dios. Tú quizás alguien te invita: si haces esto vas a superar a tu jefe. Tú dile: a mí me manda es Dios. Dios es el que me manda. No le haga caso a todas las recomendaciones que las personas te pueden dar. ¿Qué te puede aconsejar una persona de negocios si no le ha ido bien en los negocios? ¿Qué te puede aconsejar una persona de matrimonio si se ha divorciado varias veces? ¿Qué te puede aconsejar una persona que no tiene a Dios? Concluyo diciendo: busque la voz de Dios. Hable con el Espíritu Santo. Deje que Él le hable a usted y consulte a Dios en todo lo que usted haga. Le dejo con el Salmo 40, versículo 8, que escribe el salmista y dice: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Como estaba el Urim y el Tumim en el corazón de Aarón, que el hacer la voluntad de Dios esté en nuestro corazón también. Que el hacer lo que Dios quiera, lo que Dios diga, esté en nuestro corazón también. Esto fue Cultos en Casa del Centro Cristiano Betania. Esté pendiente a nuestra próxima transmisión en vivo por YouTube, Instagram, Facebook, televisión, radio, Zoom y ahora también a través de www.centrocristianobetania.org. Será hasta la próxima. Bendiciones.